Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva edición de su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. El día de hoy tocaré un tema que podría ser relevante y que podría determinar el futuro de la humanidad en distintos aspectos y en los próximos años. No quiero decir que esta nota vaya a determinar literalmente el futuro de la humanidad, sino el contenido que hay en ella y de cómo este contenido, por así decirlo, podría darse en la vida real. ¿Por qué? Porque el día de hoy nos planteamos una pregunta. ¿Es posible una tercera guerra mundial? Bueno, la tercera guerra mundial o la hipotética tercera guerra mundial podría ser un evento que podría desencadenarse entre países beligerantes y durante un periodo de tiempo no muy largo, no determinado porque no se sabe cuándo va a suceder, pero sí, es posible que se dé una tercera guerra mundial. Pero ahora, para tratar de contextualizar la situación y de poder determinar si es posible y de cómo podría darse una tercera guerra mundial, debemos remitirnos, y yo personalmente los voy a remitir, a lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Así es. Con respecto a la Primera Guerra Mundial, que también fue conocida como la Gran Guerra, fue una guerra desarrollada principalmente en Europa, que dio comienzo el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania pidió el armisticio, y más tarde, el 28 de junio de 1919, los países en guerra firmaron el Tratado de Versalles hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y esta guerra era llamada Gran Guerra o simplemente Guerra Mundial. Ahora, la fecha de esta guerra, como ya lo mencioné, fue del 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918. Duró 4 años. Sí, esta guerra se desarrolló en territorios, los territorios y lugares donde se llevó a cabo esta guerra fueron Europa, África, Oriente Medio y brevemente en China, también en las costas de América del Norte y del Sur y las islas del Océano Pacífico. ¿Qué motivó estas guerras? Con respecto a la Primera Guerra Mundial, lo que la motivó fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria el 28 de junio y la declaración de guerra austríaca a Serbia el 28 de julio, también como la movilización rusa contra Austria y Hungría el 29 de julio. Recordemos la existencia del antiguo imperio austrohúngaro. El resultado fue una victoria aliada, la disolución de los imperios alemán, austrohúngaro, otomano y ruso, la formación de nuevos países en Europa y Oriente Medio, y la transferencia de colonias alemanas y otras regiones del antiguo imperio otomano a los aliados u otros poderes, también la creación de la Sociedad de Naciones. Así es, muchos países estuvieron involucrados en esta guerra y sus aliados eran Francia, Marruecos, el Reino Unido, también Australia, Canadá, la India Británica, antiguos territorios, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Terranova, el Imperio Ruso, el Reino de Italia, la Libia italiana, los Estados Unidos, también Bélgica, el Imperio del Japón, Grecia, el Reino de Montenegro, Rumania, el Reino de Serbia, la República Portuguesa, como se le llamaba en aquel entonces, y pare de contar, muchísimos aliados en la Primera Guerra Mundial. Con respecto a la Segunda Guerra Mundial, que de hecho fue la más trascendente, de las dos fue la más relevante, fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945, así es, duró 7 años. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en el que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar, científica, al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme significación que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto y el uso por primera y única vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. Duró del 1 de diciembre de 1939 hasta el 2 de septiembre de 1945. Duró 6 años y un día, corrijo. El lugar donde se desarrolló fue en todos los continentes y océanos, pero especialmente en Europa, África,
África del Norte, específicamente el Extremo Oriente, el Atlántico Norte y el Océano Pacífico. El motivo de esta guerra fue la invasión de Polonia de 1939. El resultado fue una victoria completa de los aliados con rendición incondicional de todas las potencias del eje. Las consecuencias fue la creación de las Naciones Unidas, muy importante, el surgimiento de los Estados Unidos de América y la Unión Soviética como superpotencias, la creación de las esferas de influencia del primer mundo y el segundo mundo en Europa, que derivaron en la Guerra Fría. También se dio un inicio a un proceso de descolonización mundial. El eje, las potencias del eje eran la Alemania nazi, la Italia fascista, la República Social Italiana, la Francia de Vichy, Japón, el Reino de Rumania, y los aliados eran Gran Bretaña, Francia, la Francia Libre, la Unión Soviética, los Estados Unidos y Polonia. Las figuras políticas, la más resaltante, Adolf Hitler, Benito Mussolini, recordemos a Mussolini, Víctor Manuel III de Italia, Hirohito Hideki Toyo de Japón, ambos, Jorge VI del Reino Unido, también Winston Churchill, como no recordar al gran Churchill, Albert Lebrun, francés, otro francés, Charles de Gaulle, también el gran, bueno, no gran, fue realmente una figura muy malévola, el soviético, y Joseph Stalin. El stalinismo proviene de Stalin. Franklin Roosevelt y Harry S. Truman, ambos de Estados Unidos. Así es, guerras también que, bueno, marcadas por una época y por figuras que marcaron un antes y un después, un hito en la historia de la humanidad. Ahora, ¿cómo podría ser la Tercera Guerra Mundial? Esto es lo que nos importa realmente. Pero para que se dé una Tercera Guerra Mundial debieron haberse lógicamente dado dos primeras. Pero estas dos primeras dejaron consecuencias y secuelas que desencadenarían una Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? El surgimiento de la Unión Soviética y de Estados Unidos como superpotencias mundiales, a pesar de que la Unión Soviética ya no existe, dejaron importantes resquicios, por así decirlo, en la economía, en la política, también en la sociedad mundial, que nos permiten ahora contextualizarnos en una realidad que podría llevarnos a pensar de que una tercera guerra mundial es posible. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, al surgir como superpotencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los principales protagonistas, o mejor dicho, la gran estrella de la película, por así decirlo, en esta hipotética Tercera Guerra Mundial. Lo que dejó la Unión Soviética, en especialmente Rusia, también es un país que podría ser un beligerante de esta guerra. El territorio donde podría darse esta guerra podría ser en el Medio Oriente, ya explicaré por qué. Y el motivo de la guerra es nada más y nada menos que las tensiones que hoy en día existen en diferentes partes del mundo. Es algo que yo denomino mini guerras. En mi opinión, o actualmente en el mundo hay miniguerras por distintos continentes. Tenemos el enfrentamiento que actualmente hay entre ISIS, el Estado Islámico, y los kurdos por Kobani, la zona de Kobani en Siria, un territorio clave para el dominio del Medio Oriente o la calma del mismo. También tenemos las tensiones que se están dando con estos ensayos militares e incursiones y entrometimientos tanto de Rusia en territorio europeo, en territorio de países europeos como Suecia. Recordemos lo del submarino en aguas suecas, submarino ruso en aguas suecas. También en los ensayos de Estados Unidos para un posible enfrentamiento o un conflicto con China, la alianza China-Rusa, que preocupa mucho a Estados Unidos, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista armamentístico, militar. Estos ejércitos se están reforzando de una manera increíble y están surgiendo increíblemente hasta el punto de llegar a ponerse a la par con el ejército más poderoso del mundo, que no es para sorpresa de nadie, el de los Estados Unidos de América. Estas son estas miniguerras que se están dando, los conflictos que hay actualmente en África. El golpe de estado en Burkina Faso, actualmente también las desestabilizaciones que se han dado en países de Latinoamérica por la protesta contra el modelo izquierdista, que no ha llevado a muchas cosas buenas, yo diría que muy pocas en la historia política de América Latina y más aún en la actualidad. Eso es algo que preocupa mucho. Estas mini guerras son las que podrían desencadenar una guerra mundial.
una tercera guerra mundial. Podrían juntarse todos estos condimentos, podrían unirse todas estas tensiones para que se dé, ojalá y no, ojalá y esté equivocado, pero para que se dé una tercera guerra mundial, ya que Estados Unidos, al estar en conflicto, en un posible conflicto con China y estar preocupado por la alianza China-Rusa, podría darnos a entender de que se están preparando para una posible guerra fría, pero no es solamente China, Rusia y Estados Unidos lo que hoy en día están en el ojo del huracán, por así decirlo, en la palestra mundial de los problemas armamentísticos, políticos, relaciones tensas. No, también lo están Siria, Irak, el autodenominado Estado Islámico. Sí, también son bastiones y protagonistas de esta gran tensión mundial. Hoy en día, en este mundo tan globalizado, las tensiones y relaciones entre países se han visto mermadas, más que todo entre China, Rusia y Estados Unidos, así como las relaciones entre Israel y Palestina. Esta es otra mini guerra que actualmente hay, el conflicto de Gaza. Así es, muchas tensiones que podrían desencadenar en una tercera guerra mundial. Pero para que esta tercera guerra mundial se dé, repito, ojalá y esté equivocado, pero para que se llegue a dar, estas mini guerras deberían tratar de, o mejor dicho, deberían ubicarse en zonas claves para que el conflicto pueda detonar de alguna u otra manera. Es por eso que las zonas del mundo en conflicto son las que van a determinar, y depende del grado de intensidad conflictivo que hay en cada una de ellas, son las que van a determinar quiénes irán a la guerra y de si la guerra se dará o no, y de si tendrá una magnitud tan fuerte como la de la Primera o Segunda Guerra Mundial, e incluso si tendrá una magnitud tan relevante como para cambiar el curso de la historia, así como lo hicieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero más que todo, la Segunda Guerra Mundial, dos guerras, dos conflictos mundiales armamentísticos de índole política que cambiaron el curso de la humanidad, de la historia de nuestra especie, tanto en la política como en la economía. Así es. Pero ¿cuáles son estas zonas del mundo en conflicto? Como ya lo mencioné, Medio Oriente, las tensiones entre China, Rusia y Estados Unidos, Asia, África, América no tanto, pero lo que es Norteamérica, Europa occidental, Europa oriental, Medio Oriente son las zonas del mundo en conflicto. Ahora, ¿dónde podría desencadenar esta tercera guerra mundial? Los 5 lugares donde podría estallar la tercera guerra mundial son los siguientes. Esto con información del portal de noticias de la cadena de noticias rusa RT en español. Las tensiones en Asia, la campaña contra el Estado Islámico y la crisis ucraniana son solo algunos de los conflictos que afectan los intereses geopolíticos de las potencias nucleares del mundo. Ahora, ¿habrá que prepararse para una nueva guerra mundial? Estos días el mundo parece estar literalmente ardiendo, sostiene el columnista del portal The National Interest, James Hardy, y analiza los focos de tensiones donde la situación es suficientemente explosiva como para que pueda estallar una tercera guerra mundial. Los 5 lugares donde podría estallar una tercera guerra mundial son la península coreana. En primer lugar, este mes de octubre, Corea del Norte empezó a celebrar reuniones de alto nivel con el sur, y por primera vez en los últimos 7 años. Sin embargo, ni la agenda, ni sus resultados se dan a conocer. Mientras tanto, entre las dos Coreas sigue habiendo tensiones. Este mismo octubre se registró tanto un intercambio de disparos entre barcos de los dos países como fuego de artillería de ida y vuelta en la frontera terrestre. La península coreana está en una gran tensión militar. Y esto de que supuestamente se iban a dar diálogos para una unión de las dos Coreas es pura palabrería, ya que no sirvieron de nada estas reuniones y conversaciones entre representantes de Corea del Norte y de Corea del Sur. No sirvieron para nada. Leon Panetta, ex secretario de Defensa de Estados Unidos, reconoció en sus memorias que Washington estuvo dispuesto a usar armas nucleares contra Corea del Norte en 2010, el año que Seúl, capital de Corea del Sur, acusó a Pyongyang, la capital de Corea del Norte, de torpedear y hundir la corbeta surcoreana Cheonwon.
Las potencias militares de Corea del Norte y Corea del Sur son las siguientes. El presupuesto militar de Corea del Norte es de 2.000 a 10.000 millones de dólares. Tienen 1.600 aviones, 700 buques, 63 submarinos, 3.500 tanques, así como un potencial armamentístico increíble. Con respecto a Corea del Sur, que posee un presupuesto militar de 33.000 millones de dólares, cuenta con personal total activo de 694.000, mientras que su homólogo del norte tiene 1.106.000. Tiene de 3 a 20 submarinos, 170 buques, 3.500 tanques, 2.300 tanques, 700 aviones. Eso es algo increíble. Otra zona en conflicto donde podría darse una tercera guerra mundial, donde podría estallar, es la frontera chino-india, ya que a mediados de septiembre tropas chinas cruzaron la línea actual de control en la frontera disputada entre China y la India en las alturas del Himalaya y avanzaron unos cuantos kilómetros en el territorio indio. Los medios indios denunciaron que se trataba de aproximadamente 1.000 soldados y dedicaron sus portadas al incidente y asuntos relacionados a lo largo de varias semanas. Nueva Delhi, la capital de la India, siempre ha advertido de que si Pekín despliega en el Índico sus submarinos nucleares, cruzará la línea roja. Con todo esto, desde el mes de septiembre, un submarino chino dieseléctrico clase 039 Sun se encuentra en Colombo, el mayor puerto de Sri Lanka. Presuntamente, se trata de una escala en el camino hacia una patrulla antipirata en el Golfo de Adén, entre la región del Cuerno de África y la península arábica. Otra zona en conflicto es la que abarca este duelo que actualmente hay entre China y Estados Unidos. China versus Estados Unidos vía Japón o Taiwán. Sin embargo, la disputa de Pekín con Nueva Delhi no es la que debe causar más preocupación, según el analista y también según mi opinión. Desde su punto de vista, son las tensiones entre China, Japón y Taiwán el conflicto con el mayor potencial explosivo de todos los que existen en la actualidad. La amenaza de la trampa Tucídides, término introducido por el politólogo estadounidense Graham Tyler Allison, dijo para referirse al poderío emergente que causa temor en una potencia bien establecida hasta que desemboca en una guerra. Se ha convertido en un tema de conversación notable en las relaciones chino-estadounidenses de los últimos años. Hoy en día, Pekín se ve implicado en una serie de disputas relacionadas con los derechos sobre el mar, tanto en el mar de la China meridional como en el mar de la China oriental. En el mar de la China meridional, China reclama zonas marítimas extremadamente ricas en recursos naturales que Vietnam, Filipinas, Brunei, Taiwán y Malasia también reclaman. Ahora, la disputa más feroz es por las islas Spratly en el arrecife de Scarborough a inicios de este año. El comandante de las Fuerzas Armadas Filipinas, el general Emmanuel Bautista, dijo que su país responderá militarmente si China usa la fuerza contra los pescadores filipinos que faenan en el área. Otra zona en conflicto es las zonas de identificación de defensa aérea, las ADIS por sus siglas, en disputa territorial entre China, Japón y Corea del Sur. Sí, una zona en la que hay, que está reclamada por Corea del Sur y China. Así es. Y que realmente, que limita con Taiwán, con Japón, Corea del Sur. Esta zona central entre Corea del Sur, Japón y Taiwán es una zona que se divide en diferentes sectores. Uno es reclamado por China y Japón y el otro es reclamado por Corea del Sur y China. Sí, esas opiniones difieren una de la otra y es lo que podría generar una tensión mucho más marcada entre China, Japón y Corea del Sur, así que y también con Taiwán. No puede faltar el Oriente Medio en esta lista. La alianza antiterrorista de 21 países liderada por el Pentágono ha acordado en una reunión una campaña a largo plazo contra el Estado Islámico para que el grupo deje de ser una amenaza global. El presidente estadounidense Barack Obama aseguró que los ataques aéreos de la coalición continuarán tanto en Irak como en Siria y que se tratará de una lucha larga. León Panetta, ex secretario de Defensa de Estados Unidos, por su parte, pronosticó que la coalición no podrá limitarse a bombardeos aéreos y que debería mantener sobre la mesa la opción de enviar a la región tropas terrestres. Con respecto a la unión del Estado Islámico con fuerzas insurgentes de Siria, con Al-Qaeda, con Al-Qaeda, la unión del Estado Islámico con Al-Qaeda para combatir en Siria precisamente, debemos recordar que el
poder armamentístico que tienen Al Qaeda y Siria son de niveles estratosféricos. Ahora, la coalición de 50 y tantos países, liderada por Estados Unidos, solamente dará resultados si planifican estrategias y operaciones militares de combate que permitan contener a los yihadistas. Si contienen a los yihadistas totalmente radicales, podrán detener al Estado Islámico. Si contienen a los militantes del Estado Islámico extranjeros, más que todos los británicos, podrán contener al Estado Islámico y neutralizar sus acciones tanto en Kobani, que está en Siria, y que de hecho disputan contra los kurdos por el control de esta zona, y también de sus actividades en Irak y en otros territorios sirios. Si logran, repito, contener a los yihadistas radicales y los militantes de ISIS extranjeros, especialmente los británicos, podrán neutralizarlos. La cuestión es ver si el poder armamentístico de esta coalición le llega a los talones al poder armamentístico que tienen Al Qaeda e ISIS aliados. Esa es la pregunta de oro. Otra zona en conflicto es Estados Unidos y la OTAN contra Rusia. El desarrollo de los acontecimientos actuales en Ucrania es una reminiscencia de la crisis de los misiles en Cuba, opinó en mayo el político ucraniano Renat Kuzmin, y los acontecimientos de los últimos meses solo confirman esta sentencia. Las bases de Estados Unidos y la OTAN rodean Rusia. Así es. De aquí vienen las sanciones de Estados Unidos contra Rusia por sus políticas separatistas en Ucrania. La OTAN, sus bases y también las estadounidenses no están en vano, no rodean Rusia en vano, sirven para algo y actualmente han servido para aplicar sanciones y para vigilar muy bien las actividades de Rusia en Ucrania, también para tratar de vigilar sus expansiones territoriales y tratar de que no se alíen con otras potencias militares, tratar de contener estos ensayos militares y también sus incursiones en aguas territoriales que no le pertenecen, y de esta forma tratar de prevenir que Rusia pueda evocar una nueva guerra fría, un conflicto armado a nivel mundial, tratar de contenerlo. Por eso es que las bases de Estados Unidos y de la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, rodean Rusia. Así es, las bases militares y sus fuerzas aéreas, también el ejército y la marina, tanto de Estados Unidos como de la OTAN, tienen desplegados militantes y personal activo de muy alto rango y nivel militar en Afganistán, Alemania, Arabia Saudita, Bahrein, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Qatar, Corea del Sur, España, Estonia, Grecia, Groenlandia, Países Bajos, es decir, Holanda, Irak, Italia, Japón, Kirguistán, Kosovo, Kuwait, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, Reino Unido, Rumania, Tayikistán, Turkmenistán y Turquía. Sí, aunque no lo crean, Estados Unidos y la OTAN tienen fuerzas aéreas, el ejército y la marina, sus bases militares desplegadas por estos países, y es por eso que rodean a Rusia. Mediante esta estrategia tratarán de contener las expansiones de Rusia y de evitar esos ensayos militares que podrían ser perjudiciales para los intereses políticos, geopolíticos y armamentísticos de los Estados Unidos, para tratar de contener a su homólogo ruso y de evitar un conflicto, un detonamiento a nivel mundial. En la cumbre de la OTAN en Gales, el Reino Unido, de septiembre, la alianza empezó a elaborar un plan del refuerzo de su presencia en las fronteras rusas, argumentando con las dimensiones de la crisis ucraniana, subraya el analista Hardy. Esta semana el Pentágono presentó un informe para proporcionar su visión de los conflictos armados del futuro, en los que describe las estrategias para destruir a las potencias rivales, y en caso de un enfrentamiento con otra potencia nuclear, el documento propone atacar primero y de manera que el adversario sea incapaz de responder con eficiencia. El Pentágono está elaborando escenarios de operaciones cerca de las fronteras rusas, denunció este 16 de octubre el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu. Actualmente, Estados Unidos sufre una profunda crisis de desigualdad social y la salida de esta crisis ya está bien planeada. Es un conflicto militar, ya que el conflicto militar atrae inversiones, refuerza la industria, algo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, opina el analista político Vardan Bagdasarian, según recoge el portal Pravda.ru, un analista armenio.
Solo en el mes de septiembre la OTAN llevó a cabo 3 simulacros en los países vecinos a Rusia, uno en Letonia y 2 en Ucrania. La alianza ha reforzado sus misiones de patrullaje en los países bálticos, vuelos de vigilancia, reconocimiento e inteligencia en Polonia y Rumania, y desplegado buques de guerras adicionales en el mar Báltico y el Mediterráneo, además de aumentar contingentes y expandir programas de maniobras. La OTAN también planea establecer 5 nuevas bases en Letonia, Lituania, Estonia y Rumania y Polonia para reforzarse contra Rusia, a la que Occidente responsabiliza por la crisis en Ucrania. La alianza puede desplegar sus tropas donde quiera, afirmó el nuevo secretario general del bloque militar, el noruego Jens Stoltenberg. Ahora, ¿cómo podrían las diferentes zonas en conflicto del mundo generar una reacción en cadena para ocasionar una guerra mundial? Como les dije, estas mini guerras podrían desencadenar en una tercera guerra mundial, pero la única forma en que lo podrían hacer y que podrían ocasionar esto es mediante una reacción en cadena. Cuando digo reacción en cadena me refiero a que una guerra genere consecuencias que rápidamente activen o incrementen la magnitud de la guerra de un territorio vecino. Por ejemplo, el conflicto en el Medio Oriente ha repercutido mucho en el conflicto en la Franja de Gaza entre Israel y Palestina. Esto podría generar una reacción en cadena o una consecuencia de manera tal de que Estados Unidos se ve involucrado a intervenir junto con Israel en un posible enfrentamiento en la Franja de Gaza con las fuerzas palestinas, a pesar de que Estados Unidos haya reconocido o trate de reconocer a Gaza, a Palestina, mejor dicho, como un estado soberano, como el Estado palestino. Esto es una reacción en cadena que podría generar un conflicto con tendencias a una tercera guerra mundial. La alianza entre China y Rusia preocupa mucho a Estados Unidos. Esto es otro ejemplo. Y el conflicto que actualmente hay en Asia, en la península coreana, también de China con Corea del Norte, Corea del Sur, Taiwán, por esta zona central que limita con estos países y también con Taiwán, podría obligar también esta tensión a Estados Unidos a interferir junto con Corea del Sur, aliados estratégicos militarmente hablando, también económicamente, para tratar de imponer una fuerza insurgente que permita la ocupación de este territorio, lo que podría, digamos, hacer que Corea del Sur gane más territorio y también Estados Unidos gane una alianza militar más efectiva, más eficiente y que pueda servirle de apoyo para un posible conflicto con Rusia y también con China. Esto es lo que podría desencadenar una tercera guerra mundial. Las sanciones de Estados Unidos contra Rusia por sus políticas en Ucrania también han desatado tensiones muy fuertes entre Rusia y Estados Unidos. Así es, lo que obligó a Rusia a aliarse con China para tratar de hacer frente a estas sanciones tanto económicas como geopolíticas, y de esta forma hacer que Rusia sea más independiente del poder estadounidense. Por eso es que se está aliando con China, ya que sabe que China podría ser en algún momento de la era este próximo curso de la historia humana, podría convertirse en la primera economía del mundo, desplazando así al estadounidense de ese puesto. Y he aquí la pregunta que tal vez no muchos se hagan porque la consideran como que imposible o incluso una utopía. ¿Cómo se puede evitar una tercera guerra mundial? Creo que la respuesta es muy simple. Todo conflicto puede evitarse a través del diálogo, pero no creo que un simple diálogo sea la herramienta o la alternativa que podría evitar una tercera guerra mundial, una guerra de tal magnitud. No es solamente un diálogo lo que podría evitar esto, sino también factores económicos. Cuando digo factores económicos me refiero a, por ejemplo, el actual problema que hay a nivel mundial en el mercado petrolero. Los precios del petróleo se han visto muy mermados debido a la sobreproducción de Estados Unidos y de Arabia Saudita, lo que hace que países como Venezuela e Irán pidan o incluso propongan un recorte de la producción para que se equilibren los precios.
Ahora, estos factores económicos que hacen que Arabia Saudita y Estados Unidos ganen mucho poder, no solamente económicamente, sino también políticamente, porque al incrementar sus precios y al ser protagonistas del mercado petrolero a través de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, les dará mayor poderío político, y de esa forma, al tener mayor poderío político por sus ingresos económicos, podrían incrementar sus fuerzas militares, la inversión en el presupuesto militar y en el capital que necesitan para incrementar sus fuerzas armadas. Podría esto también significar algo importante en el protagonismo que puedan tener naciones como Estados Unidos en una hipotética guerra. Los factores económicos también determinan la forma en que los países incrementan su poder, su poderío militar. Es un factor muy importante. Y creo que la única forma en que podría evitarse una tercera guerra mundial es a través de un diálogo no simple, un diálogo muy complejo entre diferentes representantes de la Organización de Naciones Unidas, en el que se traten temas tanto de carácter económico y político como armamentístico. Tratar de que los espacios territoriales sean delimitados y respetados como debe ser, para que de esta forma no haya diferencias o no haya malentendidos en lo que se refiere a la invasión del espacio geopolítico y territorial de diferentes países, que pudiera significar una estrategia para que algunos países ganen territorio y aliados militares en una posible hipotética contienda mundial. Amigos, esto ha sido todo en esta edición número 22 de su canal de YouTube, o 23, mejor dicho, corrijo, 23 de su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima nota que tratará acerca de por qué Venezuela ahora importa petróleo. Así que mis compatriotas venezolanos estén muy atentos, porque iré de vuelta a mi país. Estaré de vuelta en esta hermosa patria para tocar un tema muy importante después de este tour mundial que he hecho. Nos vemos y nos encontramos en una próxima entrega. Chao.